el huracán Patricia. 23 de octubre del 2015. Una tormenta monstruosa se acerca en cuestión de horas al Pacífico Atlántico. Pasa de ser una tormenta tropical a un enorme huracán. Sí, estamos hablando de Patricia, categoría 5, el valor máximo en la escala Saffir-Simpson. Avanzando con un viento de hasta 325 km por hora, se consideró como el más peligroso que se haya registrado en México. Se proyectó que el huracán tocaría tierra en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Se les pidió que tomaran ciertas prevenciones, ya que se esperaban lluvias torrenciales y fuertes vientos durante 3 días consecutivos, algo equivalente a un año de temporal. Debido a estas precipitaciones, se registró que podría haber deslaves, desbordamientos de ríos, inundaciones, temperaturas menores, fuertes vientos, destrucciones de arquitectura y la interrupción de las actividades. La recuerdo con temor, con miedo, con dolor, pero sobre todo también con mucho agradecimiento a Dios porque hizo un gran milagro ese día en que fuimos amenazados por esa gran tormenta, porque se anunciaba pues la tormenta. En la noche se fue la luz, estaba el aire, nos pusimos a rezar y ya como a las 12 de la noche yo me acosté. A las 2 de la mañana se levanta mi hija al baño y nos dice: mamá, papá, levántense, el agua del río se metió, está en la calle mucha gente, tenemos que salirnos. Cuando yo oí esas palabras de mi hija, pues sentí mucho miedo. Y fue lo que más me afectó a mí, porque yo perdí a mi esposo y yo guardaba muchas cosas importantes de él, fotografías, la música que a él le gustaba, muchas cosas que todavía yo guardaba como para recordarlo, pues, o sea, así como dicen, sentimentales. Fue lo que más me afectó a mí, porque pues ya no las recuperé. O sea, esas cosas se fueron y nada de lo que yo guardaba, pues ya ahora sí que lo tengo que guardar en mi corazón, ¿verdad? Porque ya no puedo, esas cosas ya no las recupero. En apenas horas, más de 1,500 personas en Mascota, Jalisco, salieron damnificadas tras el paso del huracán Patricia. El río Mascota se desbordó, provocando una inundación y dañando más de 1,800 hectáreas de cultivo. ¿Qué estamos haciendo ahora que ya conocemos la magnitud de ese desastre natural? Desafortunadamente, no se conocía la magnitud de lo que estaba por venir, mucho menos de cómo nuestras vidas cambiarían en tan solo una noche. El paso del huracán Patricia marcó el comienzo de una forma de vida. Ya no somos los mismos, sin embargo, nos hemos tenido que acostumbrar a la adaptación de un mundo mejor. Bien, pues mira, realmente esto nos dio una pauta al desasolve del río Mascota, en donde fue uno de los principales problemas por la acumulación de agua, en donde teníamos un río totalmente asolvado y bueno, tuvimos que conseguir maquinaria, compañeros, amigos que también nos apoyaron en su maquinaria, el gobierno del estado, para sanear el río y que hoy, gracias a Dios, tenemos un proyecto también en turno para poder desasolvar el río y hacer un proyecto de un andador ecológico, un parque lineal, que eso nos pudiera ayudar para prevenir próximas inundaciones. Yo pienso que a todos nos cambió muchísimo, porque fue
algo muy, muy difícil que solamente las personas que lo vivimos sentimos eso. Tuvimos mucho apoyo de las personas, pero solamente la persona que lo vivió es la que sigue afectada. Ante estos desastres uno nunca sabe lo que va a pasar y muchas veces no estamos prevenidos. Pensamos que esto nada más pasa allá en otros lugares, ¿no? También a nosotros ya nos tocó y fue algo, una experiencia difícil. Todavía en estos momentos, cuando vemos las lluvias a destiempo en octubre, en noviembre, tememos que vuelva a pasar algo, porque la naturaleza está muy lastimada con toda la contaminación que hemos hecho y la vida es un misterio, solo Dios sabe hasta cuándo, pero pues el detalle es que muchas veces no estamos preparados para estas situaciones. La noche de esa madrugada resultó una experiencia aterradora pero beneficiosa. Entender la gravedad del asunto nos hace afrontar situaciones difíciles y aprender de nuestros errores. Creemos que somos los dueños del planeta, consumiendo todo lo que existe en nuestro alrededor. Desafortunadamente, contra la madre naturaleza no se puede luchar. Únicamente puede hacérsele frente a los desastres que nos presente.